Hoy te voy a hablar de registros, una estructura que hace referencia a un grupo de elementos que pueden ser de distinto tipo, al contrario de los arreglos que manejan un solo tipo de dato. Esta estructura es útil cuando tenemos que manejar datos relacionados. Lo podemos hacer bajo una misma unidad, nos permite crear un código mucho más legible, más fácil de manejar y es un primer paso a la abstracción. Un tema importante que nos va a llevar a la programación orientada a objetos. Un registro es un tipo de dato definido por el programador. No existe, lo creo. Formado por uno o varios elementos. Estos elementos pueden ser datos básicos, como entero, decimal, carácter, palabra, o bien pueden ser datos estructurados, como vector, matriz, otros registros inclusive. A cada uno de estos elementos se los llama campo. Un registro se define de la forma: registro, el nombre del registro o identificador, luego se declara campo por campo, el tipo de dato del campo y el nombre del campo. De esta manera defino el registro, pero para crearlo debo usar una variable del tipo nombre de registro y el nombre de la variable o identificador. Supongamos que tenemos que hacer un algoritmo para calcular el sueldo de los empleados de una empresa. Debemos conocer el número de legajo, el nombre del empleado y el monto a pagar. Toda esta información en conjunto representa a un empleado. Este es un claro ejemplo de un registro. Defino mi registro regempleado que va a contener los campos entero legajo, palabra nombre y decimal monto. Y para poder usarlo creo una variable de tipo regempleado que voy a llamar empleado1. Que va a guardar los datos de un determinado empleado. La ventaja de usar un registro en lugar de usar distintas variables simples es la de poder acceder mediante un único identificador a la colección completa de datos. Con una única variable accedemos a toda la información del empleado, del alumno, de la persona. Para acceder a los campos de un registro, usamos el nombre o identificador de la variable de tipo registro y el operador punto, seguido del nombre del campo al que queremos acceder. Y lo tratamos como una variable. Por ejemplo, para el caso del registro empleado, podemos hacer leo empleado1.nombre para cargar el nombre, empleado1.monto, le asigno empleado1.monto por 2, para operar con el monto como una variable de tipo decimal, imprimo empleado1.legajo para mostrar datos. Arreglo de registros. También puedo usar arreglo de registros. Por ejemplo, para manejar un listado de empleados, cada posición del arreglo corresponde a un registro, a un empleado. Defino mi arreglo de registros como una variable de tipo regempleado, empleados 10, que corresponde a un arreglo de 10 empleados. Y opero como con cualquier vector. Si quiero acceder al empleado de la posición 5, para imprimir sus datos, puedo hacerlo de la siguiente manera. Imprimo empleados5.legajo. Imprimo empleados5.nombre, imprimo empleados5.monto. Ejercicio. El curso de programación en Java tiene 30 alumnos. Hacer un algoritmo que permita cargar para cada alumno los datos, legajo, nombre y las 5 notas del alumno, e imprimir legajo, nombre y promedio de los alumnos con el mayor promedio. Tenemos un curso que tiene 30 alumnos. Cada alumno tiene varios datos que lo definen, así que podemos pensar en una estructura que contenga todos esos datos y la podamos manejar como una unidad, un registro, RAlumno, que va a contener los campos entero legajo, palabra nombre, un arreglo de 5 decimales, notas, y una variable decimal promedio, para calcularlo una sola vez y dejarlo ahí. Como son 30 alumnos, voy a usar un arreglo de 30 elementos de tipo RAlumno. Así manejo los datos de cada uno de los alumnos dentro del vector. Por lo que en la función principal creo la variable vector de tipo RAlumno, alumnos, de 30 elementos. El algoritmo tiene que cargar los datos de cada alumno.
así que voy a usar una función que se ocupe de la carga de datos. Cargar alumno. No retorna nada. Recibe como parámetro por referencia al vector de alumnos. Voy a necesitar un ciclo para hacer la carga. Defino una variable entera posición y empiezo con la carga. Para posición de 0 a alumnos.length -1, imprimo ingrese legajo del alumno. Leo la posición, punto legajo. Al registro que está en el índice le asigno el legajo que ingresa el usuario. Ingrese nombre. Leo alumnos posición punto nombre. Y ahora tengo que ingresar las 5 notas. Voy a usar un ciclo para esto, así que necesito otra variable entera, posición nota. Y para posición nota de 0 a notas.length -1, imprimo ingrese la nota del alumno. Esto queda, por ejemplo, como ingrese la nota 2 del alumno 1. Leo alumnos, posición.notas, subposición notas. Y una vez cargadas todas las notas, puedo calcular el promedio. Puedo aprovechar el mismo ciclo anterior para ir acumulando el promedio. A alumnos, posición.promedio, lo inicializo en 0. Y dentro del ciclo le voy sumando las notas. Alumnos posición.promedio le asigno alumnos posición.promedio más la nota de la posición nota. Y al salir del ciclo lo divido por 5, la cantidad de notas que tengo. Este ciclo se repite para los 30 alumnos, así que desde mi programa principal lo invoco y al salir queda cargado mi vector de alumnos. Ahora tengo que imprimir todos los alumnos con el mayor promedio. Puede ser uno o más de uno que tengan el mismo promedio. Así que primero voy a averiguar cuál es el valor de ese mayor promedio. Voy a crear una variable decimal, valor mayor promedio, y voy a crear una función que me retorne este valor decimal. Obtener mayor promedio, que recibe como parámetro por referencia al vector, que no se modifica, pero lo paso así para no desperdiciar memoria. Si querés ver en detalle el motivo, te invito a que veas el capítulo de vectores. Dentro de esta función voy a recorrer el vector y buscar el valor del mayor promedio. Uso una variable decimal mayor inicializada en 0 porque en este caso las notas son valores mayores o igual a 0. ¿Qué va a ir guardando el mayor? Recorro el vector de alumnos mediante un ciclo para de 0 a 29. Y si alumnos posición.promedio es mayor a la variable mayor le asigno alumnos posición.promedio. Así, esta variable va a ir almacenando el mayor promedio. Finalmente, retorno mayor y en mi programa principal queda cargado ese valor en la variable valor mayor promedio. Ya tengo el valor del promedio mayor. Ahora me queda buscar los alumnos que tienen ese valor en promedio e imprimirlos. Así que voy a hacer una función mostrar mayor promedio que reciba el vector por referencia y el valor del mayor promedio por valor, en este caso, e imprima los datos de los alumnos que tengan ese mismo promedio. Mediante un ciclo recorro el vector usando una variable posición y si alumnos posición.promedio es igual al mayor promedio, imprimo legajo más alumnos posición.legajo, imprimo nombre alumnos posición.nombre e imprimo promedio alumnos posición.promedio. Invocando esta función mostrar mayor promedio, desde mi programa principal voy a imprimir en la pantalla todos los alumnos que tengan el mayor promedio, cumpliendo con los requisitos del algoritmo. Esta es una forma de resolverlo. La práctica te va a llevar a pensar 2 o 3 soluciones diferentes para cada problema con el que te encuentres. Pero es necesario practicar. En resumen, hoy vimos la estructura registro, que nos permite crear nuestros propios tipos de datos para manejar varios campos dentro de una misma unidad. Es una herramienta muy útil que mediante un par de conceptos más nos va a llevar a la programación orientada a objetos. Ejercicios. Te voy a dejar unos ejercicios para que practiques. Te pido que intentes hacerlos y que me dejes las dudas que tengas acá en los comentarios. La práctica es lo que te va a hacer aprender los temas.
Lo que viene. Todos los temas que vimos hasta ahora te abren la puerta a la programación. Tenés muchas herramientas. Te voy a dar un par más. Todavía te quedan temas importantes por ver, como diagramas de flujo, ordenamiento de vectores, búsqueda binaria, manejo de archivos. Pero con esta base ya podemos agarrar un lenguaje, ver su sintaxis y empezar a aplicar los conceptos que vimos. Esto es lo que se viene en muy poco tiempo. ¡Nos vemos!